Hola, ¿qué tal? Última edición de Las Cuatro Esquinas de una semana intensa de televisión local en la que vamos a tener la oportunidad de mirar al cielo. Lo vamos a hacer de día y en un día despejado. Les recomendamos que lo hagan a través de esta entrevista o con material especial, porque no se puede ver al sol, hay que dejarlo bien claro, ni directamente sin gafas y mucho menos con un telescopio o unos prismáticos. Es lo que hacen, como en el material adecuado, en el Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera tienen observaciones diurnas y por tanto, aunque no se lo crean, vamos a dedicar la entrevista central de nuestro programa de hoy al sol que se ve desde Antequera. Entonces tapamos uno completamente y el otro lo dejamos para la observación solar, y entonces hacemos que la luz atraviese por el interior de la caja, y en el interior de la caja colocamos un folio donde la luz de los prismáticos se va a proyectar y en grande, y miramos el interior de la caja a través de una ventanita lateral, y entonces te permite ver. Y todo ello en un día en el que vamos a repasar el contenido antequerano que vemos en redes como la de fotos Instagram o el contenido antequerano que vemos en redes como la de Facebook. Por ejemplo, repasaremos la agenda del fin de semana con Antonio Jesús Palomo y nos iremos hasta el Hotel Convento de la Magdalena, donde ha tenido lugar la Wedding Night. Ha sido este fin de semana una feria destinada al mundo de las bodas que ha reunido a profesionales y a parejas de toda la provincia. Investigadores de Educación para la Ciudadanía Ambiental se han concentrado en el primer ciclo, en la primera conferencia que ha aglutinado a un montón de profesionales este fin de semana, y esto es solo un adelanto del reportaje más amplio que les ofreceremos en cuestión de unos instantes. Okay, thank you very much, and I'm very enjoyed to stay here in Antequera with us. I am not only the major. I am a teacher. I am a teacher too. I am a teacher too. Okay. In my name, I'm the day of my partner, my council. Y cerraremos con cine. Nuestro director de cabecera, Miguel Almanza, nos ofrece una recopilación de títulos. Esta noche vamos a ver el corto Pendientes. Pero tú eres una cerrada. Tú asumes las cosas que te imponen así, a boca llena, y ya está. Que tenga que ser un hombre el que te esté diciendo esto, es de flipar. Y te voy a decir una cosa, actitudes como la tuya, sí, esa actitud como la tuya, fomentan el machismo mucho más que 20 maltratadores, ¿eh? Hostia, tía, ¿qué hace? ¿Se te va la cabeza o qué? Comenzamos ya sí, con las cuatro esquinas de hoy. Bienvenidos. Y lo primero que hacemos es irnos hasta el centro comercial La Verónica, en donde ha abierto sus puertas la muestra de bebés Reborn, una iniciativa en la que se reúne a empresas relacionadas con el mundo del bebé. Ya saben, ese instante en el que los padres y las madres andan de cabeza para buscar todos los complementos y accesorios que necesitan. Pues bien, este grupo de asesores atiende las consultas de todos los interesados en esta curiosa muestra.
Tiempo de Facebook en las cuatro esquinas. Antonio, buenas noches. Hola, Cristóbal. Cuéntenos cuáles son las cantidades. Bueno, en primer lugar, ¿cuánta gente nos sigue? Pues ya tenemos que dar las gracias a las más de 11.500 personas que les han dado me gusta a nuestra página de lascuatroesquinas.com. Bueno, pues todas esas personas que reciben información también, además de todo lo que publicamos de cada uno de los municipios de la comarca, como decimos, también de todos los perfiles que quieren apoyarse y trasladar eventos, como ha hecho esta semana el del Centro de Visitantes Torcal Alto. Así es, que esta semana se encuentra celebrando su Semana de la Ciencia y nos invita a visitar el Planetario Digital 4K. Será este sábado 16 de noviembre de 11 de la mañana a 2:30 de la tarde y con motivo de esta semana pues quieren hacer esta actividad relacionada, bueno, pues para dar a conocer nuestro firmamento a toda la familia. Es por ello que se va a instalar este planetario con una capacidad de hasta 25 personas, donde el público se acercará a los lugares más recónditos del universo sin necesidad de moverse de su asiento. Es una actividad que se propone desde el Observatorio Astronómico del Torcal. Más publicaciones, la más vista de esta semana. Pues viene relacionada con una empresa local, como es Conipet, que cambia de local y se puede encontrar ya en calle Cantareros número 25. Ha sido la publicación con más interacciones de la semana, también en nuestro Facebook. Bueno, pues estamos encantados de dar difusión a todas las noticias del comercio local. Y nosotros ahora lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan. Continuamos en las cuatro esquinas y esta noche tenemos en nuestro plató a alguien que se pasa mucho tiempo mirando al cielo. Francisco Gálvez coordina esas observaciones astronómicas que copan buena parte de nuestras agendas culturales y que siempre introducimos de la misma forma. Es decir, en Antequera se encuentra un observatorio astronómico de la Junta de Andalucía que está ubicado en uno de los lugares donde existe menor contaminación lumínica de toda la provincia de Málaga. Y desde donde por el día se puede ver el Sol y por la noche se ve la Luna, Saturno, Júpiter y todos los planetas del Sistema Solar nítidamente. Sí, lo que nos ofrece la noche. Entonces en verano sí es verdad de que las estrellas, aunque sean planetas, pero las estrellas son Júpiter y Saturno y cuando está la Luna. Pero sí, cada noche el cielo va cambiando, las efemérides de los planetas van cambiando a lo largo del año, depende de sus órbitas, la de la Tierra, todos se combinan y entonces a lo mejor ahora tenemos Saturno en verano, pero dentro de unos cuantos años Saturno se verá en otra fecha y todo ello. Entonces siempre aprovechamos para ver los planetas cuando están en el cielo presentes. Bueno, iniciamos aquí un mini serial que nos encanta en nuestro programa para conocer un poquito de lo que se ve desde ese observatorio astronómico, donde se producen observaciones públicas y privadas, normalmente previo encargo todas. Privadas son para grupos escolares o familias o grupos que lo quieran contratar, y públicas es, pues evidentemente para todas las personas en general que quieran, previa inscripción, participar en algunas observaciones que son diurnas y que son nocturnas de varios tipos. Y hoy ponemos el foco en una que nos ha llamado la atención, y es que las diurnas se dedican a ver el Sol, es decir, del Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera se ve también muy bien el Sol, y el Sol da para horas y horas y horas de conversación, y además, teniendo en cuenta además aquí no sé cómo decirle, el empaque que le damos a la figura del Sol, el Sol de Antequera, salga el Sol por Antequera. ¿El Sol sale por Antequera, Francisco? Depende de dónde estés. Desde que creo que por la tradición desde Granada, alguna zona de Granada, pues se decía al rey, todo esto salía, que salga el Sol por Antequera. Pero sí, puede salir por Antequera o se puede ocultar por Antequera, depende del lugar donde te encuentres. Lo que sí sale por el este, en los equinoccios de primavera y otoño, y un poquito más al norte en verano y un poquito más hacia el sur en invierno. Bueno, quiero que nos adelante o que nos cuente un poquito de esas observaciones, o de qué cosas se observan en las observaciones diurnas que se hacen desde este recinto. Y en primer lugar, bueno, ustedes ven el Sol con gafas especiales, ¿no? Es una de las cosas que hacen.
A ver, antes también, cuando hablabas de las observaciones nocturnas, decirte que cuando no está la luna, si la dedicamos a objetos de cielo profundo, galaxias, nebulosas, cúmulos de estrellas, restos de supernovas, la luna tiene mucho brillo y cuando está presente, los objetos débiles en brillo no se pueden observar bien, no hay contraste suficiente, no verían. Pero cuando no está la luna es cuando son sesiones, un poquito más complejas, porque ya hablamos de evolución estelar, evolución galáctica, pero son todas sesiones como para iniciarse, ¿eh? Salvo que un grupo pida algo más avanzado, puede ir cualquiera que no tenga ni idea del cielo. Y la diurna, pues el objeto es el Sol. El Sol es una estrella, aunque nosotros interpretamos la estrella como algo que se ve de noche, pero el Sol es una estrella que tenemos cerca y podemos estudiar con detalle. Entonces, en el observatorio empezamos con unas gafas, que son unas gafas que llevan unos polímeros especiales y bueno, pues el público se las coloca y lo primero que observa es que el Sol tiene el mismo tamaño aparente que la Luna. Pero eso es muy raro, ¿no? Porque el Sol es mucho más grande, ¿no? Es 400 veces más grande que la Luna, pero está 400 veces más lejos. Lo que significa es que tiene desde la Tierra, a veces estamos más cerca, más lejos, cuando están más cerca se ven más grandes, cuando están más lejos un poquito más chicos, pero el tamaño del Sol y la Luna fluctúa un poquito, pero son casi el mismo tamaño aparente. Cuando la Luna se coloca delante del Sol, oculta perfectamente el disco solar y deja ver lo que hay fuera, lo que hay alrededor del disco, la corona y todo ello, las fulguraciones. Por eso los eclipses desde la Tierra son tan maravillosos, porque si no vemos la corona es porque el disco solar brilla tanto que en contraste lo que ocurre alrededor no se ve. Pero cuando la Luna tapa el Sol, sí nos permite ver la corona. Y entonces los eclipses totales de Sol son algo maravilloso, maravilloso. Bueno, pues primera curiosidad, ¿el Sol de Antequera es igual de grande que la Luna? ¿O el Sol aparentemente, tamaño aparente. Y por eso cuando vemos los eclipses vemos como dos bolas que miden lo mismo, por decirlo así. Ustedes miran gafas especiales y es lo primero que llama la atención, sí. Es decir, el tamaño aparente como usted lo denomina. Pero luego además tienen otros sistemas, en esta ocasión de filtros, que les permite ver el Sol ya un poquito más cerca, como si estuviéramos andando por encima, ¿no? Sí, hacemos también incluso a veces cómo podríamos observar el Sol utilizando instrumentos ópticos, pero nunca mirando a través de ellos. Es decir, usamos los prismáticos, pero nunca miramos el Sol con prismático, porque si el Sol es peligroso observarlo a simple vista con instrumentos ópticos que no estén preparados, es un desastre, puede producir daños severos en la vista. Entonces explicamos cómo proyectar la imagen normalmente usamos una caja y le hacemos una ventanita en un lateral y en el frontal hacemos un agujerito y por ahí colocamos uno de los prismáticos. En realidad son dos pequeños telescopios que están alineados. Entonces tapamos uno completamente y el otro lo dejamos para la observación solar, y entonces hacemos que la luz atraviese por el interior de la caja y en el interior de la caja colocamos un folio donde la luz de los prismáticos se va a proyectar y en grande, y miramos el interior de la caja a través de una ventanita lateral y entonces te permite ver cómo se desarrolla un eclipse y si hay incluso manchas un poquito grandes se podrían ver en ese Sol proyectado en el interior de una caja, pero nunca mirando a través de los prismáticos, eso es imposible. Y si te descuidas la caja también es capaz de quedar, ¿verdad? Sí, si colocas, pasaba, por ¿no? ejemplo, de pequeño, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando tienes los prismáticos y hay quien lo ha hecho y deja destapados las lentes principales, pero dejan a lo mejor el tapón de atrás. Entonces lo que ocurre es que el tapón de atrás se produce un agujerito porque se quema. Y si colocas la mano o lo que sea, te puedes quemar. Claro, pero ya cuando hay una distancia se enfría, ¿no? Sí, cuando hay una distancia no perjudica. Entonces se colocan los prismáticos en un trípode y la caja la colocas detrás y proyectamos. Pero es una forma de hacer una observación. ¿Y qué vemos cuando hacemos eso? Pues vemos con los ¿Cómo es el Sol de cerca? Lo que vemos es una bola brillante. Como los prismáticos no tienen mucha definición, no tienen mucha apertura, la definición es flojita, entonces se ven las manchitas. Las manchas solares son regiones donde la temperatura es menor. Al bajar la temperatura
va con una relación de la cuarta potencia, la luminosidad cae estrepitosamente. Entonces son regiones que no es que se enfríen, no sean oscuras, no es cierto. Simplemente que por contraste con las zonas de alrededor que tienen más temperatura y brilla muchísimo más, pues esas manchas parecen oscuras, pero no lo son. Entonces vemos las manchas, podemos ver día a día cómo evolucionan, cómo se mueven alrededor del Sol, con el Sol, porque están en la fotosfera. Pero una de las cosas que también hacemos es lo mismo con los telescopios. Proyectar la imagen del telescopio en el interior de la caja o en una pantalla. Con lo cual se ve más grande el Sol. Se ve más grande, con la definición, al tener la lente más grande, recoge más luz, pero no tanto el tema es de luz, al Sol le sobra luz. Es el tema de que cuanto más grande es la lente, mayor resolución tiene, por algo de difracción. Y entonces, cuanto más grande es el telescopio, más detalle ve en él. Y si el telescopio tiene una apertura suficientemente grande, se ve también incluso la granulación fotosférica. Se ve donde, digamos, el material viene del interior, que viene como columnas, y bueno, todo eso hay que explicarlo, pero se vería la granulación fotosférica. La granulación fotosférica son como mini volcanes. Bueno, volcanes no, la última capa del Sol, debajo de la fotosfera, el material está subiendo y bajando, se calienta, baja la densidad, flota, un poquito como el interior de una olla. Vemos que cuando tenemos una olla... Con verduras o lo que sea, ¿no? Exactamente, están subiendo y bajando, porque siguen corrientes de convección. Entonces, donde el material bulle del interior, como si fuera una fuente, un nacimiento de agua, sale y esa zona está súper caliente y brilla mucho. Tal como el material se va esparciendo a los lados, ha perdido temperatura, baja el brillo y se vuelve a hundir. Entonces, esa zona por donde sale el material interior forma como una especie de granos que tienen miles de kilómetros, pero desde la Tierra pues se verían como granos, como muchos granitos que está colmando la superficie solar. Bueno, la gente que haya puesto tela Antequera dirá de qué están hablando estos señores. Tenemos esta noche Francisco Gálvez, que es el responsable del Observatorio Astronómico del Centro de Visitantes del Torcal de Antequera, que es una de las zonas con la contaminación lumínica inferior de la provincia de Málaga, o de las menores de la provincia de Málaga, y donde se ve muy bien el cielo por la noche, pero poca gente sabe, y por eso el primer capítulo de este serial que iniciamos hoy con Francisco Gálvez queremos dedicar a lo que se ve de día, y de día se ven cosas, como por ejemplo el sol a la perfección desde el Torcal de Antequera, y además el sol de Antequera, ¿no? Que tanto pues forma parte del lenguaje tradicional, de los refranes, y lo tenemos tan vanagloriado, ¿no? El sol de Antequera. Y estamos viendo un poco, acercándonos mucho. Los rayitos que siempre dibujamos del sol son protuberancias, la llamamos. No, los rayitos del sol puede ser que sea más de nuestros ojos, ¿no? No existen. No, son sol, aparentes, como lo que decíamos antes. Son aparentes, sí. Tiene más que ver con el sistema óptico. No, el sol no tiene rayitas de esas. Quedan muy bonitas, pero no. Digo, lo mismo puede ser que a lo mejor... Sirve para representar cómo sale... Por ejemplo, de noche, todos pintamos la estrella con rayitas. Las rayitas parece ser que tienen más que ver con el astigmatismo, ¿no? Verla, digamos, borrosa, por decirlo así. Está la miopía, la hipermetropía, está el astigmatismo, que son como apoyaduras en el ojo, y entonces pues se ven como si el punto no se ve puntual, se ve como con rayitas, pero eso tiene que ver con nuestros ojos. Bueno, pues aprendiendo cosas del sol de Antequera. Y más cosas que aprendemos del sol de Antequera es que tiene esas regiones que hemos dicho, por un lado, manchas, que las hemos llamado así, que son como regiones frías del sol, sí, que tardan 11 años en desaparecer. No, el Sol sigue un ciclo de 11 años. Entonces empezamos ahora estamos en el mínimo, empezamos sin manchas, un Sol limpio como una patena, luego empiezan a aparecer manchas cerca de los polos. Es como si estuviera envejeciendo el ciclo. Sí, sí, el ciclo empieza... O sea, tiene más manchas cuanto más años lleva del ciclo. En el ciclo, exactamente. Pero no es tampoco así, porque hay un momento, es decir, empiezan a aparecer las manchas en el norte y sur, cerca de los polos. Cuanto más avance el ciclo, más se van acercando esas manchas al ecuador. Hay un momento que el Sol está lleno de manchas y luego vuelve otra vez al mínimo. Y otra vez el ciclo comienza a descender y llega al mínimo solar.
y otra vez el Sol se queda sin manchas. Luego comienza otro ciclo. Lo que pasa es que las manchas tienen que ver con campos magnéticos, una es polo norte, otra sur, y cada ciclo, si la mancha de arriba era la norte y la de abajo la sur, al ciclo siguiente van al revés. Hay un cambio, por eso se dice que es un ciclo de 22 dividido en 2 de 11. El Sol es apasionante, y cuando tiene más mancha el Sol, uno dice, pues si tiene mancha, pues se brillará menos. No, es cuando tiene más energía el Sol. Es decir, aunque tenga manchas oscuras, el Sol, el resto brilla todavía más. Y en término medio, el Sol es más brillante. Bueno, pues hemos aprendido que tiene manchas, que no significa que se esté apagando ni que esté enfermito el Sol, sino simplemente que cada 11 años se rejuvenece, por decirlo así. Y de hecho, el problema es que no tenga manchas. Hubo una época, me parece que entre 1645 a 1700 algo, que se llamó el mínimo de Maunder, y fue una época en que no hubo manchas solares. Y fue una época en que en la Tierra tuvimos se le llama la pequeña glaciación del medievo, porque el Sol no tuvo manchas y el Sol emitía menos energía, y hubo una especie de época fría, que hubo muchas hambrunas, pestes y todo eso. Claro, una época dura, exactamente. Tenemos una Curiosamente, ahora hay un cierto temor a que entremos otra vez en un mínimo de Maunder, que parece que también funciona con una especie de ciclo. Y es porque cada ciclo parece que está teniendo el Sol menos manchas. Entonces, pero las manchas solares también, la actividad tiene que ver con... Influyen las telecomunicaciones, pueden influir los satélites, la vida de los satélites. Incluso si hay astronautas en la Estación Internacional o en algún vuelo, se tienen que proteger. Incluso en algún momento pueden plantearse volver a la Tierra si hay una actividad solar bestial, cuando son las llamadas se llaman la eyección de masa coronal, pues viene una cantidad de partículas con una energía que puede hacer daño. Y esas partículas que el Sol emite de vez en cuando y todo eso, a veces pueden ser bestiales, pero generalmente cuando llegan esas pequeñas nubes, llegan a la Tierra, son desviadas por los campos magnéticos, entra a la Tierra por los polos norte y sur magnéticos y se enfría, chocan con la atmósfera, y son las auroras boreales o polares, en el norte boreales y Australia en el sur, y es cuando el cielo se ilumina de noche, y aunque sea de noche y se vea, tiene que ver con el Sol. ¡Buah! El equipo de producción decía, ¿cómo vais a estar hablando 20 minutos del Sol de Antequera? Pues lo estamos haciendo, y no nos referimos a ningún periódico ni nada, sino del Sol que se ve desde el Observatorio Astronómico del Torcal de Antequera, que tiene el mismo tamaño que la Luna. Ya sabemos por qué es, por una cuestión de apariencia y de distancia, que tiene manchas solares, pero no significa que se esté apagando o que esté enfermo, sino que al contrario, cuanto más manchas, más energía. Hemos hablado de que tiene unas regiones muy activas con filamentos que son como fulguraciones, que las ha denominado Francisco, que son como, no ha querido darme la razón en que son como mini volcanes, pero son como fuegos, llamas, ¿no?, por decirlo así. En realidad son donde el material ionizado que hay alrededor del Sol se acumula, y visto de la Tierra parece como si fuera una fuente, una llamarada. Algunas han fotografiado, el Sol es bestial, el Sol, para ir de un extremo al otro del Sol, se podría poner la Tierra en fila india 110 veces. Entonces, y no es una estrella grande, es normalita, pero algunas de esas llamaradas han podido ser 30 o 40 veces el tamaño de la Tierra en algún momento. Algunas eyecciones de masa coronal pueden ser bestiales de grandes. Bueno, hemos aprendido una palabra como es eyecciones de masa coronal, que estamos hablando que son como nubes de partículas muy cálidas que llegan con mucha energía, que llegan a la Tierra, que puede llegar se van a los sí, polos norte y sur y se convierten en la aurora boreal, algo que nos ha encantado y nos ha puesto el vello de punta. Y ahora yo quiero saber, si nosotros construimos, por poner un ejemplo, una cueva con piedras gigantes y la ponemos orientada con una puertecita al punto más septentrional es el este, ¿no? Septentrional es del norte. Vale, bueno, pues el punto más al este, mejor dicho. Sí. Vamos aquí al este. En la ignorancia raudales. No te preocupes. De la Tierra, cuando llega el solsticio de invierno de verano y sale el sol, o el equinoccio. Va a ver, el solsticio de verano es cuando el sol está
sale mucho más hacia el norte, se oculta también en dirección noroeste. El sol sale... ¿Cuándo sale el sol 100% por el este? En los equinoccios. En los equinoccios. Por esa palabra, ahí termino la pregunta. El sol Entonces, estamos hablando de que si cogemos y construimos una cueva y la ponemos hacia el punto más hacia el este que encontramos en el plano donde estemos ubicados, si nos vamos allí una noche de equinoccio, ¿el primer rayo de sol da en el fondo de la cueva? Sí, hacer la cueva como tienes que hacerla, sí, daría hasta en el fondo. Pero eso es lo que dice que pasa con el dolmen de Viera, en Antequera. Sí, los otros dólmenes están apuntando, uno, Menga creo que es, apunta al Torcal, perdón, a la Peña, y Romeral apunta al Torcal. Pero Viera apunta, como el resto de los dólmenes conocidos, al este. Sí, no todos son iguales, pero se suele apuntar al este, algunos incluso apuntan al oeste. ¿Y qué pasa ahí en un equinoccio? El equinoccio de primavera lo que determina es el renacer de la naturaleza. Es decir, hemos pasado de una época de mucho frío y empieza un momento en que empieza ya a reverdecer el campo, ya se puede plantar, llega la caza, llegan las temperaturas, y eso pues siempre se ha tenido que celebrar. Esos son las tradicionales, los neolíticos lo tenían que celebrar, era un momento importante en su vida y un momento para... Entonces es cuando comienza la primavera, dicho, ¿no? Entonces, a partir del equinoccio de primavera, comienza la primavera y termina con el solsticio de verano. El solsticio de verano es cuando la noche es la más corta y el día es el más largo. Y es porque el sol sale no en el este, sino un poquito más hacia el norte. A ver, para que y llega más alto en el cielo y hace más recorrido. ¿Qué ocurre? Que, curiosamente, en verano, a partir de ese momento del solsticio de verano, las noches son cada vez más largas y los días son más cortos. Lo que pasa es que como hay un calor acumulado y todo ello... Da la sensación de que es al revés. Hace más calor, pero curiosamente las noches empiezan a alargarse en el solsticio de verano. Y cuando llega el equinoccio de otoño, digamos, la duración del día y la noche son exactamente iguales, de ahí viene la palabra equinoccio, equinox, igual en noche, y bueno, se van haciendo las noches cada vez más largas, hasta llegar al solsticio de invierno, que el sol sale mucho más hacia el sur, no alcanza tanta altura y está menos tiempos en el cielo, y entonces es más frío. Las noches son muy largas y los días cortos, pero curiosamente en el solsticio de invierno, a partir de ese momento las noches son más cortas y los días que se van haciendo más largos. Lo que pasa es que como hay frío, pues se va sumando y bueno, pues al final es el invierno puramente. Bueno, esas fechas que no son más que los cambios de estaciones, lo que estamos contando, es decir, los equinoccios serían el 21 de diciembre y el 21 de septiembre. Sí, bueno, el de invierno suele el equinoccio... sí, perdón. Los equinoccios serían esas fechas. Equinoccios, sí. Y en ese momento, créannos, el sol de Antequera, porque estamos hablando solo del de Antequera, el que nos interesa aquí, toca en el fondo de la galería del dolmen de Viera, que es como el hermano pequeño de los dólmenes, porque todo el mundo lo dejamos en segundo plano, porque este ni mira la peña ni mira al Torcal, pero sí mira al sol, y es un momento mágico el que se vive ahí en el equinoccio, que poca gente lo ve porque es muy temprano, lógicamente, no puede ser de otra forma. Francisco Gálvez, gracias por haber estado con nosotros 20 minutos hablando, o más, del sol de Antequera, y no quiero despedirle sin que nos invite a una experiencia muy novedosa que va a tener lugar el próximo 16 de noviembre con el montaje de un planetario no tenemos que ir muy lejos, en el propio Torcal de Antequera. Sí, montamos un planetario digital en el centro de visitantes. Ese día es el Día del Patrimonio Mundial y bueno, en el centro de visitantes van a hacer una actividad que no es gratuita, pero casi. Entonces es una ruta de 3 horas, hay que apuntarse allí en el centro de visitantes. Y luego tenemos en el mismo centro de visitantes, vamos a quitar en la sala audiovisual, la silla, y vamos a montar un planetario digital. Entonces daremos clases, unas sesiones de astronomía, pero haciendo simulaciones del cielo en pleno día, dentro de la carpa. Y también hay que hacer, en este caso, las visitas, en vez de hacerlas a través del observatorio, que la página es astrotorcal.es, la vamos a hacer por torcaldeantequera.es, que es la del centro visitante,
que ellos van a gestionar todo Porque lo hay que que ocurra ese apuntarse, día. si queremos participar hay que apuntarse. Sí, hay que apuntarse. Va con reserva, estricta reserva. Hay mucha demanda. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a A ver ti, en unos a días de vosotros. nuevo y nosotros ahora seguimos con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas. No se vayan.